iglesia, bendiciones a todos los que nos están viendo de ese lado. Queremos darle la bienvenida a nuestro culto dominical. Al horario que lo estés viendo será de bendición, tendremos palabra y queremos invitarte a que nos puedas estar siguiendo en nuestras redes, porque no YouTube, Facebook, en WhatsApp, pueden consultar con secretaría, nuestro número va a estar en la descripción o va a estar en el video, pueden consultarlo. Les invitamos a que se queden, a permanezcan con nosotros para que se gocen junto a este domingo de bendición.
cerca quiero estar. Y a esperar nuevas fuerzas yo tendré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Me levantaré y me levantaré como las águilas por el poder de tu amor. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Extiende tu mano, Señor, pues todo lo puede tu amor. Hoy te confieso, mi Dios, mi Señor Salvador. Ya no hay tinieblas en mí, solo hay luz. Ahora extiende tu mano, Jesús. Escucha, Señor, mi oración. Hoy te entrego mi corazón. Borra mis faltas, Dios Salvador. Hoy te confieso.
parte del ministerio Pandero y Danza. Te invito a que te quedes en estos momentos a adorar al Padre con nosotras, junto con esas alabanzas que vamos a estar tocando. Te pido que si todavía no le enviaste el link a tu amigo o a tu familiar, que lo envíes y juntos, en casas distintas, puedan estar alabando al Padre. Como la aurora tu ser se ha convertido en mi amanecer, si tú estás en mí hay vida, aunque no te pueda ver, tú estás conmigo, no temeré tu dulce voz me guía. Confiaré, mi esperanza en ti pondré, te veré. Venir como el amanecer, en mí harás tu voluntad, en la sombra de tus alas siempre quiero estar. La noche acabará, lámpara es a mis pies su verdad, me levantará de nuevo, puesto los ojos en ti, es esa la forma en que quiero vivir, dejando atrás
Hola, me llamo Inés y asisto a la Iglesia Bautista Proyecto de Vida. Hoy quiero contarte mi testimonio de fe, de cómo conocí a Jesús. Bueno, viví una vida de tormentas que me produjo muchos llantos, preguntas sin respuestas, ausencia de mis padres a pesar de que ellos estaban vivos, maltratos físicos, y todo eso me llevó a un momento de no querer más vivir la vida. Pero ahí estaba Jesús, poniendo a las personas indicadas que me hablaron sobre la vida de ellos, cómo Dios los transformó. Hoy puedo darte mi testimonio y decirte que hace 9 años acepté a Jesús y desde el primer momento Él empezó a cambiar mi vida. Comenzó a sacarme las espinas que estaban en mi corazón, sanó mis heridas, transformó mi dolor con bendición. Me explicó por qué había vivido ese tormento. Hoy quiero presentarte a un Jesús que ama. Hoy quiero presentarte a un Jesús misericordioso. Porque hoy, gracias a Él, yo puedo hoy levantar mis manos. Hoy puedo alabar y decirle gracias Jesús por haberme sacado de donde me sacó. Hoy yo te quiero invitar a que vos te puedas acercar a una iglesia o puedas ir a un grupo para que puedan hablarte de Jesús. Quiero que puedas entender el Jesús que yo conocí, el Jesús que puede transformar tu vida, que puede darte amor y que es muy misericordioso. Anímate a acercarte a una iglesia o anímate a entrar a un grupo. Fuera de mí, gracias Dios mío, me siento feliz cuando ese amor tú me diste, me asombra Señor, y hoy quiero darte lo poco que soy, puedo sentir en el viento la lluvia y el sol, que cada día me muestra su amor como la arena en el mar, las aves al cantar, y la pureza de un manantial. Si eres dulce mi Dios, cuando me das tu amor. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor por tu amor. Gracias Señor. Qué bueno es poder estar nuevamente juntos compartiendo este hermoso tiempo de alabanza y de edificación en la palabra del Señor. Por el testimonio que hemos escuchado, que da cuenta de lo que Cristo puede hacer en la vida de una persona que se entrega sinceramente a Él. Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia. Estamos viendo las parábolas del reino de Dios, aquella que Jesús enseñó para motivarnos a compartir con generosidad la buena noticia del amor de Dios. Y hoy vamos a estar viendo la parábola de la gran red, en Mateo capítulo 13, versículo 47 en adelante. Y dice así: sucede también con el reino de los cielos, como con la red que se echa al mar y recoge toda clase de pescados. Cuando la red se llena, los pescadores la sacan a la playa, donde se sientan a escoger el pescado, guardan el bueno en las canastas y tiran el malo. Así también, dice el Señor, sucederá al fin del mundo. Saldrán los ángeles para separar a los malos de los buenos y echarán a los malos en el horno de fuego. Entonces habrá el llanto y la desesperación. A través de esta parábola, Jesús nos da dos enseñanzas importantes. La primera tiene relación con la tarea que la Iglesia y los creyentes en Cristo estamos llamados a realizar en este mundo. Y la segunda tiene que ver con el hecho de que debemos prepararnos para la eternidad.
De esta parábola, el Señor Jesús, en primer lugar, nos enseña acerca de la tarea prioritaria que la Iglesia tiene de compartir con otros la buena noticia del amor de Cristo. Muchos de los que estaban escuchando lo que Jesús enseñaba eran pescadores y habían sido llamados cuando estaban justamente trabajando en su oficio. En Lucas capítulo 5, versículo 1, vemos el llamado de algunos de ellos. Y dice así el texto: en una ocasión, estando Jesús a orillas del lago de Genesaret, se sentía apretujado por la multitud que quería oír el mensaje de Dios. Jesús vio 2 barcas en la playa. Los pescadores habían bajado de ellas a lavar las redes. Jesús subió a una de las barcas, que era de Simón, y le pidió que la alejara un poco de la orilla. Luego se sentó en la barca y desde allí comenzó a enseñar a la gente. Cuando Jesús terminó de hablar, le dijo a Simón: lleva la barca a la parte más profunda del lago y echen allí sus redes para pescar. Simón le dijo: Maestro, hemos estado trabajando toda la noche sin pescar nada, pero ya que tú lo mandas, voy a echar las redes. Cuando lo hicieron, recogieron tantos pescados que las redes se rompían. Entonces hicieron señas a sus compañeros de la otra barca para que fueran a ayudarlos. Ellos fueron y llenaron tanto las 2 barcas que le faltaba poco para hundirse. Al ver esto, Simón Pedro se puso de rodillas delante de Jesús y le dijo: apártate de mí, Señor, porque soy un pecador. Es que Simón y todos los demás estaban asustados por aquella gran pesca que habían hecho. También lo estaba Santiago y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús le dijo a Simón: no tengas miedo, desde ahora vas a pescar hombres. Esta había sido la experiencia que había tenido Pedro, Santiago, Andrés, Juan. Ellos habían experimentado el poder de Dios allí cuando tuvieron esta pesca milagrosa. A partir de ahí, el Señor le dijo: desde ahora van a ser pescadores de hombres. Esta misma experiencia se repite luego de la resurrección de Jesús y la tenemos relatada allí en Juan capítulo 21, donde nuevamente este acontecimiento sucede, donde el Señor le vuelve a indicar la tarea principal que ellos debían realizar, pero también nosotros debemos realizar, de compartir con otros la buena noticia del amor del Señor. Las redes son símbolos justamente de la evangelización, de la tarea que debemos realizar permanentemente, de bogar mar adentro, es decir, ir donde las personas están y buscar la forma, la manera de que ellos puedan conocer, puedan escuchar la buena noticia del amor de Dios. Esta tarea, como dice allí el pasaje que hemos leído, no es selectiva, sino que es inclusiva, es abarcativa. El reino de los cielos es como una gran red que es echada justamente en el mar y puede abarcar, puede recibir todo tipo de pescado sin hacer discriminación entre una persona y otra. Y esto nos habla acerca de que debemos nosotros ser generosos a la hora de compartir el mensaje y no debemos hacer acepción de personas. Muchas veces a lo largo de relatos bíblicos vemos cierta discriminación a determinados grupos de personas, sea por su condición social, sea por su manera que tenían de vivir, sean por nacionalidad, sea por otro tipo de circunstancias. Muchas veces las personas discriminaban y aún los discípulos de Jesús discriminaron a la hora de compartir el mensaje. Lo vemos justamente en la iglesia primitiva cuando el Señor les dice: recibirán poder, me serán testigos y compartirán el mensaje en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Sin embargo, los discípulos entendían todo el mundo
como el hecho de la etnia judía, y como los discípulos eran judíos, pensaban que solamente el amor de Cristo y la salvación que Dios estaba otorgando a través de él iba a llegar solamente al pueblo de Israel. Pero Jesús les había dicho: recibirán poder, me serán testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero también les había dicho: vayan a las gentes de todas las naciones y háganlas mis discípulos. Sin embargo, los discípulos entendían, aquellos que habían estado con Jesús, de que simplemente debían predicar el Evangelio solamente a los judíos. Así que la iglesia comenzó a crecer allí en Jerusalén y cada vez había más personas que conocían a Jesús, y simplemente la iglesia era una mega iglesia donde todos estaban contentos y felices, y el Evangelio parecería que hubiese sido solamente para los judíos. Pero nos dice allí en el capítulo 8 del libro de los Hechos que a causa de la muerte de Esteban se desató una gran persecución, y todos menos los apóstoles fueron esparcidos por diferentes lugares, y donde ellos iban compartían la buena noticia del amor de Jesús a todas las personas. Así llegó el Evangelio a Samaria, y allí Felipe compartió el Evangelio con los samaritanos, y muchos creyeron en Jesús y se bautizaron, dejando sus antiguas creencias. Allí llegó el Evangelio a Antioquía también. Dios tuvo que utilizar entonces el martirio de Esteban para que se desatase una gran persecución y la iglesia fuese perseguida. Y allí lleva el Evangelio a Antioquía, y dice que cuando llegaron a Antioquía les hablaban del Evangelio solamente a los judíos, pero algunos se animaron a hacer algo diferente y le predicaron también la palabra a los gentiles, y muchos de ellos creyeron en Jesús. Mucha gente creyó en Jesús cuando el Evangelio fue predicado allí en Antioquía, y la iglesia comenzó a establecerse también en aquel lugar. Dios no hace acepción de personas y espera que nosotros podamos compartir la palabra de manera generosa con todas las personas que necesitan del amor de Jesús. En una oportunidad el Señor le llamó a predicar la palabra a Pedro, a un capitán romano. Y Pedro tenía muchos prejuicios, así que el Señor le dio una visión donde se le apareció allí cuando él estaba orando en una terraza, una especie de gran lienzo, de gran sábana llena de todo tipo de animales impuros. Y dice que el Señor le dijo: Pedro, mata y come. Y eran animales que estaban prohibidos en lo que era la ley de Moisés para un judío. Y Pedro le dijo: no, Señor, porque nunca he comido ningún animal que sea impuro. Y el Señor le dijo: lo que yo he santificado, no lo llames tú común o impuro. Y Pedro no entendió aquella visión, aunque se le presentó 3 veces. Sin embargo, el Señor lo estaba preparando para la experiencia que él iba a tener cuando fuera a la casa de aquel capitán romano llamado Cornelio, que había tenido una visión de Dios de parte de un ángel y había reunido a toda su familia y a sus criados, a sus sirvientes, para que escuchasen lo que Pedro le iba a decir, porque el Señor le había dicho por medio de un ángel que lo fuera a llamar. Cuando Pedro entra en aquella casa, lo primero que dice es: ustedes saben que para un judío es algo repugnante entrar en la casa de una familia gentil. Es decir, entró con los tapones de punta, sin darse cuenta la obra espiritual que Dios quería hacer allí. Sin embargo, Cornelio, con toda paciencia, le habla acerca de la visión que había tenido y de cómo el ángel lo había mandado a buscar a él para que le compartiese lo que Dios tenía para sus vidas. Y dice que Pedro comenzó a compartir el mensaje y dijo: ahora entiendo que Dios no hace acepción de personas. Es decir, Dios tuvo que trabajar con el corazón de Pedro para que él también entendiese que Dios no hacía acepción de personas, y aquella familia y aquel grupo de gentiles se convirtieron al Señor, fueron llenos del Espíritu Santo, fueron bautizados
y de alguna manera se integraron a la familia de la fe. Dios está esperando que nosotros sembremos con generosidad la palabra del Señor. En esta gran red tenemos la misión de la iglesia de compartir las buenas noticias del amor de Jesús sin hacer acepción de personas, porque no sabemos lo que Dios va a hacer en cada vida, en cada corazón. Por eso tenemos que ser generosos a la hora de predicar. En un pasaje de Eclesiastés, capítulo 11, versículo 4, se nos dice lo siguiente: el que mira al viento no siembra, el que mira a las nubes no cosecha. Siembra tu semilla por la mañana y por la tarde siémbrala también, porque nunca se sabe qué va a ser mejor, si la primera siembra o la segunda, o si las dos prosperarán. Allí está nuestro trabajo: sembrar, sembrar, sembrar la palabra, el testimonio, lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, en las vidas de otros. Y allí está la obra de Dios, trabajando en cada vida y haciendo la obra espiritual en lo más profundo del corazón. Recibiréis poder y me seréis testigos. Esa es nuestra tarea. Hace algunos años atrás tuve la oportunidad de participar en un congreso de evangelización y escuché al pastor David Ureta hablar acerca del tema el Espíritu Santo y la evangelización. Y él decía algo muy importante, algo bíblico que debe ser grabado en nuestras vidas. Decía que nuestra tarea es hablar la palabra, compartir acerca de lo que Cristo hizo en nosotros, testificar acerca del amor de Dios. Pero la tarea del Espíritu Santo es llevar a las personas al arrepentimiento, a la fe, a un encuentro personal con Dios a través de Cristo, es decir, a una verdadera conversión y a un nuevo nacimiento. Esto de alguna manera nos habla acerca de nuestra responsabilidad, que es limitada, pero debe ser hecha: compartir con otros acerca del amor de Jesús, hablar acerca de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, llevar a las personas a que puedan escuchar el mensaje del Evangelio. Pero la tarea principal del Espíritu Santo es tomar ese testimonio, es tomar esa palabra, aplicarla a los corazones y llevar de esta manera las vidas a un encuentro personal con Jesucristo. Debemos usar todos los recursos, los medios que tenemos para que más personas conozcan y escuchen acerca del amor del Señor. El apóstol Pablo tenía esto como prioridad. Allí en 1 Corintios capítulo 9, versículo 19 en adelante, dice lo siguiente: aunque no soy esclavo de nadie, me he hecho esclavo de todos a fin de ganar para Cristo el mayor número posible de personas. Cuando he estado entre los judíos, me vuelvo como un judío para ganarlos a ellos, es decir, para ganar a los que viven bajo la ley de Moisés. Yo mismo me he puesto bajo esa ley, aunque en realidad no estoy sujeta a ella. Por otra parte, para ganar a los que no son judíos, me he vuelto como uno de ellos, aunque realmente estoy sujeto a la ley de Dios, ya que estoy bajo la ley de Cristo. Cuando he estado con los que son débiles en la fe, me he vuelto débil como uno de ellos para ganarlos también. Es decir, me he hecho igual a todos para que de alguna manera poder salvar a algunos. Pablo tenía una estrategia y era adaptar los medios a los fines para que más personas puedan conocer al Señor. Podríamos decir que tenía un ministerio inclusivo en el cual tenía empatía con cada grupo de personas. Trataba de estar cerca de ellos para que pudiesen conocer acerca del amor del Señor. Se despojaba de todo aquello que impedía poder tener un mayor acercamiento a las personas. Podríamos decir que estaba imitando a Jesús como Jesús lo hizo, dejando su gloria, viniendo a este mundo para identificarse con nuestro dolor y con nuestro sufrimiento. Debemos sembrar con generosidad la buena noticia del amor de Dios, utilizando las redes sociales
utilizando las reuniones presenciales, utilizando los vínculos que tenemos a diario a través del WhatsApp o personalmente. Cualquier medio, cualquier oportunidad es bueno para sembrar la buena noticia del amor del Señor, dejando la tarea al Espíritu Santo para que Él trabaje en cada vida. En segundo lugar, esta parábola es un llamado para que nos preparemos para la eternidad. El reino de los cielos, dice Jesús, es como una gran red que es echada en el mar y luego es recogido los pescados y llevado hacia la orilla. Y allí el pescador separa el pescado bueno del pescado malo. Y nos habla acerca el Señor de los justos y los injustos, de los buenos y de los malos. La pregunta sería, ¿quiénes son los buenos y quiénes son los malos? ¿Quiénes son los justos y quiénes son los injustos? Bueno, la Biblia dice claramente que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Es decir, que todos los seres humanos, por naturaleza propia, somos pecadores y estamos lejos de la gracia y de la presencia del Señor, al menos que Dios obre en nuestras vidas y la justicia de Cristo sea aplicada en nuestros corazones. Jesús habló acerca de la perversidad y del pecado que hay en el corazón del hombre. Del corazón del hombre sale la maldad, sale la injusticia, salen los asesinatos, sale el adulterio, sale la mentira y toda clase de perversidad. El apóstol Pablo, escribiendo a los romanos, dice lo siguiente: no hay ni un solo justo, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios. Todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconde veneno de víbora, su boca está llena de maldición y amargura, sus pies corren ligeros a derramar sangre, destrucción y miseria hay en sus caminos, y no conocen el camino de la paz, jamás tienen presente que hay que temer a Dios. De alguna manera Pablo aquí en Romanos lo que hace es pintar un cuadro de la naturaleza humana y de la necesidad que tiene el hombre de ser transformado y de ser salvado por la gracia de Dios. Justamente los justos serían aquellos que reciben la gracia de Dios, que reconocen el favor de Dios manifestado en Jesucristo, que reconocen sus pecados y de alguna manera le piden a Dios misericordia para que puedan ser perdonados y para que puedan ser cambiados. Justamente para eso vino Jesús a este mundo, a morir en la cruz por nuestros pecados, y llama a las personas a un arrepentimiento y a una entrega personal a Él. El apóstol Pablo, escribiendo a los Gálatas, dice lo siguiente: Cristo nos liberó de la maldición de la ley, haciéndose maldición por nuestra causa, porque la Escritura dice: maldito todo aquel que muere colgado de un madero. Jesús sufrió en aquella cruz el precio de todos nuestros pecados, de los pecados de toda la humanidad. Y allí el Señor pagó y saldó la deuda que teníamos para con Dios. Dice también el apóstol Pablo en Colosenses capítulo 2, versículo 14, Dios canceló la deuda que había contra nosotros y que nos obligaba con sus requisitos legales. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. Puso fin a esa deuda clavándola en la cruz. Allí había un documento que nos era contrario, que decía: la paga del pecado es muerte. Por cuanto todos pecamos, estamos lejos de la gloria de Dios. La Biblia decía: la paga del pecado es la muerte. El alma que pecare, esa morirá. Sin embargo, ese documento, ese decreto que nos era contrario, dice que Jesús lo saldó y lo pagó
cuando murió por nosotros en la cruz. En Apocalipsis capítulo 7, versículo 9 en adelante, se nos dice: cuando Juan mira el cielo y ve una multitud de personas justas, con ropas emblanquecidas, adorando delante de la presencia del Señor, nos dice el apóstol Juan lo siguiente: después de esto miré y vi una gran multitud de todas las naciones, razas y pueblos y lenguas. Estaban delante del pie del trono, delante del Cordero, y eran tantos que nadie podía contarlos. Iban vestidos de blanco y llevaban palmas en la mano. Entonces uno de los ancianos me preguntó: ¿quiénes son estos que están vestidos de blanco? ¿De dónde han venido? Tú lo sabes, Señor, le contesté. Y él me dijo: estos son los que han pasado por la gran tribulación, por los que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Los justos son aquellos que han reconocido sus pecados, que han entregado su corazón a Jesús, que han sido justificados por medio de la obra de Jesucristo. La obra de Jesús es una obra sustituta, el cual Él pagó por nosotros el precio delante de Dios de todos nuestros pecados. No hay justicia, no hay bueno, no hay justo, sino por medio de la obra de Jesús y del poder reconocer a Jesús como nuestro Salvador y como nuestro Señor. Las vestiduras blancas de esta multitud que estaba allí en la presencia del Señor representa la justicia de Cristo aplicada a nuestra vida. Estos son los que han lavado sus ropas y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Jesús murió en la cruz por todos nuestros pecados y por los pecados de toda la humanidad. Cuando nosotros nos arrepentimos, cuando nosotros creemos en Él, esa justicia se aplica a nuestras vidas. ¿Qué debemos hacer para ser salvos? En primer lugar, creer que Dios nos ama y que nos amó tanto que envió a su Hijo Jesús a este mundo a morir en la cruz por nuestros pecados, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En segundo lugar, debemos arrepentirnos de nuestros pecados. El que encubre su pecado no prosperará, pero el que lo confiese y se aparta de él hallará misericordia. Esta ilustración la podemos ver justamente cuando Jesús está allí crucificado. Tenía dos ladrones, uno a la derecha y otro a la izquierda, y uno se burlaba de Jesús y le decía: si eres el Hijo de Dios, sálvate a ti mismo y a nosotros, bájate de la cruz. Pero el otro le decía: ¿no tienes temor de Dios aún estando en medio de tremendo sufrimiento? Nosotros a la verdad estamos padeciendo por lo que hemos hecho, pero este ningún mal ha hecho. Y le dijo a Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. La misma circunstancia, la misma situación. Uno en incredulidad se burlaba de Jesús, el otro reconociendo sus pecados y creyendo en Jesús. Y a este último Jesús le dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Y tenemos que entregar nuestro corazón al Señor, reconocer nuestros pecados, creer en Jesús y entregar nuestro corazón al Señor. En Romanos capítulo 10, versículo 8 en adelante, Pablo resume lo que es el Evangelio y cómo nosotros podemos apropiarnos de él y ser salvos. Y dice así: la palabra está cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. Esta palabra es el mensaje de fe que predicamos. Si con tu boca reconoces a Jesús como Señor y en tu corazón crees que Dios lo resucitó, alcanzarás la salvación. Pues con el corazón se cree para alcanzar la justicia y con la boca se reconoce a Jesucristo para alcanzar la salvación. Pues la Escritura dice: el que confía en Él no quedará defraudado. No hay diferencia entre los judíos y los no judíos, pues el mismo Señor es Señor de todos
y da con abundancia a todos los que le invocan, porque esto es lo que dice: todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. Todos los que invoquen el nombre del Señor alcanzarán la salvación. En este día, si aún no has entregado tu corazón a Jesús, yo te animo a que puedas hacerlo, que puedas reconocer tus pecados, que puedas creer en Él, que puedas entregar tu corazón a Él, como dice aquí el pasaje. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa a Jesús para salvación. Entrega tu corazón a Jesús y dice la palabra que por medio de su obra nosotros seremos justificados. Algún día, cuando estemos en la presencia del Señor, entraremos como justos, con ropas emblanquecidas, porque la hemos lavado en la sangre del Cordero, en esa sangre que Jesús derramó por nosotros en la cruz y a través de la cual nosotros somos salvos. Te invito a que puedas prepararte para la eternidad. La única manera de hacerlo es entregando tu corazón a Jesús, creyendo que Él murió en la cruz por tus pecados y resucitó con poder para darte vida. Si nunca has entregado tu corazón a Jesús, te animo a que puedas hacerlo para que Él entre en tu vida, perdone tus pecados y haga de ti una nueva persona, un hijo o una hija de Dios. Ora conmigo esta oración. Dile: Señor Jesús, yo en este día reconozco que soy pecador, que soy pecadora. Te pido perdón por todos mis pecados. Creo que eres el Hijo de Dios, que has muerto en la cruz por mis pecados y has resucitado con poder para darme vida. Yo te recibo en mi corazón como mi Señor y como mi Salvador. Séllame, Señor, con tu Espíritu Santo. Lléname, Señor, de tu presencia y ayúdame a vivir una vida de comunión contigo todos los días de mi vida. Te doy gracias, Jesús, porque tú lo haces. Amén y amén. Si has entregado tu corazón a Jesús, si has hecho esta oración de fe, dice la Biblia: ninguna condenación hay para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús nos liberta de la ley del pecado y de la muerte. Queremos ayudarte a que puedas crecer espiritualmente por medio del conocimiento de la palabra y también que puedas tener comunión con otros hijos de Dios que también han creído en Cristo. Escribinos a nuestro WhatsApp o comunicate por medio de las redes sociales. Anhelamos conocerte, tenemos grupos durante toda la semana y te podés integrar a uno de ellos, estés en cualquier lugar a través de las redes sociales. El Señor te bendiga. Quédate a ver este videíto que vamos a estar compartiendo ahora para finalizar nuestra reunión. Bendiciones.